Nueva edición de Brujos y Científicos. Mi nombre es Valentín Belsa y estaremos juntos hasta las 16 aquí en el aire de la azotea, el 88.7 del dial, donde se respira mejor. Así lo decimos siempre, una vez por semana. Es un montón igual, cuenta como un siempre con este programa que intenta, amigos, combinar, decimos, muchos saberes y arrojar botellas al mar con mensajes de naufragio. Hoy vamos a arrojar un montón de botellas al mar porque es una semana particularmente cargada de información, pero ya nos vamos a meter en eso. Antes, quiero contarles que este programa se realiza con un grupo de gente muy buena. Lo mejor de cada casa lo hemos conseguido nosotros. Hicimos un gran casting y tenemos, por ejemplo, en la operación técnica a mi querido Nico Sobrón. Ya está listo con los controles. Hoy lo veo más tranquilo. No sé por qué. Me lo veo más tranquilo. En la producción, hoy no tenemos a nuestra querida Julita González. Le mandamos un beso grande, que no ha podido venir, pero seguramente esté escuchando y tiene abierto el WhatsApp para mandar todas las recomendaciones y modificaciones que quiera. Entonces, el reemplazo natural, bueno, el resto del equipo, mi querido Aníbal Alexandrescu en la producción y coordinación de piso y todo, hoy a cargo de todo. Y Martín Morales a cargo de del streaming, me olvidé, de la operación de streaming, así se dice, bueno, y otro montón de cosas más que hacemos en este grupo, amigos. En un rato va a estar Martín con su columna de cine, por supuesto. Hoy tendremos la columna de política local, tendremos la columna de la doctora Victoria Guglielmotti para hablar de ciencia un ratito, pero vamos a meternos con un montón de temas que tienen que ver con nuestra agenda de estos tiempos en los que estamos viviendo, muy álgidos. Y ya, si les parece, amigos, nos metemos de lleno en el primer tema de nuestra agenda, que tiene que ver con lo que sucedió ayer, con la marcha federal universitaria. Todo el país ha salido a las calles nuevamente con estas consignas de las que hablamos permanentemente, en este caso con la consigna "Mi ley, cumplí la ley". Para meternos en este tema, tenemos en línea a Victoria Jadwill de la Asociación del Personal Universitario de APU. Victoria, buenas tardes. Valentín Belsa te saluda. Buenas tardes, ¿cómo andan? Sí, siempre un placer charlar con vos, Victoria. ¿Cómo fue ayer la marcha? ¿Cómo la han vivido aquí en la ciudad de Mar del Plata? La marcha fue masiva acá en Mar del Plata. La verdad que fueron 10 cuadras de donde tanto la comunidad universitaria como la sociedad marplatense y de la zona se volcó a las calles para manifestar claramente a favor, en defensa de la universidad y la aplicación de la ley. Así que la sensación, cuando culminaba la marcha, que la terminamos en el escenario, en el Monumento a San Martín, la verdad, ver que no veíamos la culminación de la marcha, la verdad que fue impactante y fue muy motivador, ¿no? El tema de poder decir, bueno, es por acá. El tema es manifestarse en las calles, es poder organizarse, trabajar esta organización en unidad, porque no es fácil, ¿no? Porque la composición del sistema universitario es muy, muy diverso, con diferentes actores y actoras, tanto a nivel local como a nivel nacional, pero el objetivo es claro y así salimos todos y todas juntas. Me parece que eso es importante y es parte del producto, que fue ayer, ¿no? Esa gran marcha que no solamente sucedió en la ciudad de Mar del Plata, sino en todas las ciudades, o en todas fue masiva, en todas las ciudades donde hay una institución universitaria. Seguramente, Victoria, el gobierno contaba con que se vaya debilitando el reclamo universitario, sobre todo en términos de masividad. ¿Cómo han logrado, por qué crees vos que han logrado sostener en cada una de las marchas y en el tiempo el apoyo tan grande de la comunidad? Mira, primero hay dos cuestiones, porque ahora cuando lo vemos así para atrás, hace 3 años nosotros venimos con un plan, una lucha constante. Cuando tuvimos los primeros recortes entre diciembre del 2023 y enero del 2024, ahí empezamos, ¿no? A manifestarnos, estar más allá de la primera marcha de hace 2 años, la segunda, la tercera, nunca los brazos, me parece que es una lucha, y justamente hoy hablábamos con algunos compañeros y compañeras acá en Rectorado, que ha tenido una de las pocas luchas que han tenido la constancia de estar en las calles y tener un plan más allá de las diferencias que tenemos. Hay un punto donde la comunidad se junta, y cuando digo la comunidad hablo tanto los sindicatos, los estudiantes y los rectores y las rectoras, que no es fácil poder manifestarnos. Y por un lado me parece que tiene que ver el mérito interno, de poder lograr esa unidad, porque la verdad que si no logramos esa unidad no vamos nunca
no vamos a poder convocar una marcha si no nos ponemos de acuerdo. Eso primero que es fundamental. Y después que la sociedad a las claras banca lo público, hoy la institución universitaria tiene muchísimo prestigio y cuando uno habla del concepto de ascenso social es real. ¿Quién no tiene un familiar, un hijo, una hija, un vecino, un pariente, un amigo que la universidad le está permitiendo poder acceder a una carrera universitaria con todo lo que implica? Entonces me parece que ese prestigio y esa condición de lo que permite el ascenso social, el sistema universitario, es donde la sociedad banca y sigue saliendo a las calles, ¿no? Más la continuidad que tenemos el sistema universitario de poder, la capacidad, pues si no tuviésemos la capacidad convocante de organizarnos y salir a las calles, ahí estaríamos más complicados. Me parece que son esas dos combinaciones que hacen que el resultado de ayer, ¿no? En todo el territorio de producir esta gran manifestación en las calles. Lamentablemente la historia reciente nos marca que por deducción vamos a tener que seguir insistiendo en este tema, lamentablemente en seguir reclamándole al gobierno, así que Victoria, te queremos agradecer este ratito y comprometerte. Dale. Sabemos que siempre lo haces con mucha amabilidad para seguir hablando de este tema, ¿sí? Dale, muchísimas gracias a ustedes por comunicarse. Un fuerte abrazo. Abrazo. Ahí pasaba, amigos, la palabra de Victoria Yadwill, del sindicato de la Asociación del Personal Universitario, los trabajadores no docentes, para decirlo de manera sencilla, de la universidad, con esta marcha entonces que ha tenido todo el país, la marcha federal universitaria. Mar del Plata no ha sido la excepción, ha tenido una enorme convocatoria y evidentemente hay que seguir insistiendo, hay que seguir hablando de estos temas porque hubo 4 marchas y lamentablemente creemos que seguirán habiendo porque todavía queda mucho por reclamar. Un poco de magia y un poco de datos duros. Estamos haciendo Brujos y Científicos. Seguimos haciendo Brujos y Científicos aquí en Radio de la Azotea, donde se respira mejor. Hasta las 16 estamos juntos, amigos. Y ahora vamos a meternos con un tema de nuestra agenda que nos cruzamos en esta vorágine de la información que tanto circula. A veces nos encontramos con algunos temas que nos parecen muy interesantes y tal vez poco desarrollados. En este caso tiene que ver con un artículo, un trabajo que salió en el portal On Cuba News, referido a la frontera infinita de la emigración cubana, así se titula, pero que tiene que ver también con una temática muy interesante para estos tiempos. ¿Qué significa emigrar y qué significa para las personas que andan dispersas en el mundo? No solamente de Cuba, que es el caso particular, pero también nos permite pensar en la frontera de lo que va sucediendo con tanta gente alrededor del mundo. Para charlar sobre esto tenemos en línea a la autora de esta nota, que es Débora Rodríguez Santos. Ella es doctora en comunicación con especialidad en medios digitales y procesos migratorios. Débora, buenas tardes. Valentín Belsa te saluda. Hola Valentín, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá con ustedes. El placer es nuestro para, meternos un poco con este tema que en tu caso particular vos has emigrado de tu Cuba natal, pero que también te permite volar más allá y analizar lo que le pasa a mucha gente. ¿Cómo es tu proceso? Digo, ya 11 años, si no me equivoco, desde que emigraste. ¿Cómo vivís este término, este concepto de la emigración? Sí, hace 11 años que salí de Cuba. Yo me fui a Brasil en 2015 a hacer una maestría y luego seguí el doctorado y ya entre un año y otro ya suman 11, ¿no? ¿Cómo siento este proceso? Es un poco como trato de describirlo, ¿no? En la nota, que es justamente tratar de hacer notar esa relación ambigua, ¿no? Que a pesar de los cambios, en el caso de la migración cubana, que es la experiencia, ¿no? Que tengo yo, que me toca más de cerca,
a pesar de los cambios que vinieron con la reforma migratoria que nosotros experimentamos en Cuba en 2013, ¿no? Que es bastante reciente, por cierto, y que favorecieron muchísimo la integración de los emigrados cubanos, siguen marcando muchísimo también la relación del gobierno con quienes estamos fuera del país y por tanto viceversa, ¿no? O sea, la relación, cómo nos relacionamos nosotros los que estamos fuera del país también con Cuba y con su gobierno. Entonces, parece que seguimos habitando un poco ese espacio fronterizo, que no es más que un territorio un poco indefinido, ¿no? No somos ni de allá ni de acá, pero al mismo tiempo somos de ambas partes. Y yo creo que eso es una experiencia compartida no solo por los migrantes cubanos, sino también por los migrantes del mundo, ¿no? Entonces, este recurso que uso en el texto de la frontera es una metáfora un poco para pensar ese lugar de tránsito, de movimiento, que para mí no es solo territorial, sino también un poco subjetivo, identitario y cultural también, que estamos siempre insertados quienes hemos emigrado. Y bueno, para mí el emigrante está siempre también viviendo una eterna paradoja, ¿no? Que parece que padece siempre una experiencia de doble ausencia, que no es solo territorial, como te decía, sino también una existencia que es también política, porque el hecho de estar en un lado y en el otro también gestionado por los gobiernos y por los estados de un lado y del otro, te condiciona también políticamente, ¿no? Sobre lo que eres capaz de intervenir la vida pública de tu país de origen y también de tu país de destino. Entonces, en este sentido, es lo que quiero expresar con la inexistencia política, sobre todo porque el emigrante siempre es visto también como una fuerza que es fundamentalmente económica, laboral, productiva. Entonces, esta dimensión política de la migración yo creo que se pasa un poco por alto. Y en Cuba durante mucho tiempo se intentó dividir, de hecho, a los emigrados. Y esto lo digo tanto en el discurso oficial también como desde el lado de la emigración, ¿no? Que es la parte que me parece más interesante. Se ha intentado dividir a los emigrados entre emigrados políticos y emigrados económicos, pero es una separación completamente artificial a mi modo de verlo, ¿no? Cuando una persona siente que no puede proyectar su vida, desarrollarse o expresarse o imaginar un futuro en su país, estamos hablando también de política. Claro, claro. Es un tema difícil, complejo, sensible a la hora de charlarlo con otros emigrantes, otros cubanos con los que te has cruzado seguramente en estos años. ¿Es un tema complicado para tratar, un tema sensible? Sí, es sensible y sobre todo lo que me parece a mí, conversando con contemporáneos míos también que también han emigrado, ¿no? Yo creo que los cubanos de mi generación al menos tenemos cierta dificultad en entendernos incluso como migrantes, justamente porque esta cuestión de la posibilidad de circular entre países es tan reciente para nosotros, ¿no? Con la reforma migratoria que fue de 2013, hace muy poco tiempo. Yo creo que la migración se entendía también como un proceso que era un movimiento que era bastante definitivo. O sea, tú salías de tu país y normalmente lo hacías sin mucha idea de regresar o de incluso circular. Esa experiencia transnacional, ¿no? Que se quiere con los movimientos migratorios y que es de hecho un derecho humano, ¿no? El derecho de ir y venir. Yo creo que entre los cubanos es interesante porque nos cuesta también identificarnos como emigrantes. Es un tema bastante complejo. ¿Cómo seguís las noticias, imagino, de los cambios políticos de gobiernos a lo largo del mundo? Digo, las confrontaciones Estados Unidos, Europa, ese flujo migratorio atado a la coyuntura política, ¿lo van siguiendo con atención, con temor, con preocupación? ¿Cómo lo siguen? Sí, sobre todo, bueno, sabemos que Cuba, en el caso de Cuba, ¿no? Está en un momento bastante crítico, ¿no? Acosada política y económicamente por simplemente el país más poderoso del mundo, que es Estados Unidos, y también un poco aislada, ¿no? En todo este tablero geopolítico internacional. Y en ese sentido, yo creo que la diáspora también está, un segmento de la diáspora que no, porque así, también en nuestra historia migratoria, generalmente quien sale de Cuba o quien salía, las primeras generaciones de migrantes, ya no pasa tanto con la mía, pero sí pasaba muchísimo antes, salir de Cuba suponía también una ruptura con el país, ¿no? Entonces, la migración de hecho era vista prácticamente como un exilio, ¿no? Claro. Pero hay un segmento importante de la diáspora cubana en el que me incluyo incluso que sigue muy de cerca el tema Cuba, que intenta mantenerse vinculada de alguna manera y bueno, esto es algo que, o sea, hasta dónde llega esa vinculación y esa capacidad que tenemos los migrantes cubanos de intervenir o no en lo que está pasando en Cuba, también está condicionado por las políticas
del país y bueno, de los países a los que nos vamos, pero sobre todo del país, de nuestro país de origen, que es Cuba. Y las cosas están cambiando bastante, de hecho, en ese sentido. Después, justamente el día en que se publicó mi texto, se aprobaron algunas medidas que permiten un poco más la inserción de la diáspora en la economía cubana, que es algo que se venía haciendo también, pero de una manera un poco más solapada o hasta más discreta, ¿no? Claro. Y recientemente, hace unas semanas, se aprobó también una ley, que es la ley de migración, que llevaba muchísimo tiempo engavetada, y bueno, con esta ley también hay muchas expectativas sobre cómo se va a implementar, en fin, y todo lo que eso nos va a permitir. Pero sí, yo creo que los cubanos sí seguimos un segmento, ¿no? Como todo, pero sí seguimos muchísimo lo que pasa en el país y estamos atentos también políticamente y queriendo cada vez más participar políticamente de la vida en Cuba, ¿no? Por ejemplo, una de las demandas, yo creo que más importantes de la diáspora, es que todavía no se nos permite votar desde el exterior. Eso es algo que se demandó hace mucho tiempo, bueno, hace ni tanto tiempo con el referendo de la última Constitución. Se hicieron algunas consultas públicas, pero es algo que no se ha concretado y es me parece que un elemento esencial, ¿no? Para que los cubanos que estamos fuera de Cuba podamos participar, ¿no? Más allá de Cuba, Débora, en cualquier país, a tu consideración, que ignore la potencia cultural y política y de ideas de los inmigrantes, comete un error. Digo, se están perdiendo los países que ignoran a sus migrantes, se están perdiendo una potencialidad. Absolutamente. Se están perdiendo una potencialidad grandísima y es algo que yo trato también de resaltar siempre. Los migrantes siempre se nos describe también como personas que pasamos por muchas pérdidas, que de hecho las pasamos, ¿no? Emigrar supone que te expongas a pérdidas patrimoniales, de vínculos, en fin, pero los migrantes también ganamos muchísimo en formación, en recursos, en riqueza y en repertorio político. Entonces yo creo que es absurdo, ¿no? Que los países de origen de los migrantes no sepan aprovechar esta multipotencialidad que a veces nos caracteriza, ¿no? A quienes nos hemos ido y nos hemos expuesto a contextos políticos, culturales, económicos muy diversos. Y yo creo que eso es un recurso muy valioso que podría aprovecharse en los países de destino, sobre todo cuando estamos hablando de sur global, ¿no? Y los migrantes que se van, por lo general, un flujo hacia ese norte global que es geopolítico. No existe un norte global, ¿no? En términos de arriba o abajo, pero sí en términos geopolíticos. Y yo creo que no estar atentos a eso y no promover las vías y los mecanismos para que la diáspora se integre, y aquí hablo de Cuba, pero hablo de todos los países de manera general, es una pérdida de un gran valor, ¿no? La última, Débora, en términos personales, ¿te imaginas la vuelta a Cuba? ¿Pensás en eso? ¿Cómo te imaginas ese regreso, si es que lo haces? Sí, yo me lo imagino, pero Cuba, y yo creo que esa es una de las razones por las cuales quienes hemos emigrado lo hemos hecho. Cuba es un país donde actualmente es muy difícil poder imaginarse un futuro, ¿no? Un horizonte de construcción de una vida estable. Entonces, muchísimas personas con las que he conversado, porque pienso muchísimo en el tema también, y que son inmigrantes, ya no se lo plantean, que eran personas que incluso hasta hace 2, 3 años atrás se planteaban la posibilidad de regresar a Cuba, por ejemplo, de envejecer en Cuba. Tal como están las cosas, yo creo que es un horizonte que es difícil de percibir, ¿no? Para mucha gente, como un lugar donde la vida tranquila es posible en este momento. Entonces es un tema complejo, pero sí creo que miramos al país con esa voluntad y con ese deseo de participar al menos, ¿no? Y de construir, porque también a la emigración cubana se nos ha visto durante muchísimo tiempo, por toda esta politización, ¿no? Como oposición, como disidencia, como los que quieren destruir Cuba. Yo creo que hay una parte importante que quiere ayudar a reconstruir. Entonces, yo creo que esto hay que aprovecharlo también, ¿no? Débora, para nosotros es un placer enorme poder hablar de este tema. Es un tema que se trata poco en los medios y además en primera persona, no solo por tu experiencia, sino también por tu formación. Así que queremos agradecerte desde Argentina este ratito. Es un placer enorme para nosotros charlar contigo, ¿eh? Muchísimas gracias por la invitación, un placer también. Un fuerte abrazo.
Abrazo. Ahí pasaba, amigos, la palabra de Débora Rodríguez Santos. Ella es doctora en comunicación con especialidad en medios digitales y procesos migratorios. Nos encontramos, siempre decimos que este programa arroja botellas al mar con mensaje de naufragio. Bueno, nos encontramos con un mensaje de naufragio que venía desde allí, que era esta nota, este artículo, que habla entonces sobre la frontera infinita de la inmigración cubana. Gran aporte de Débora para seguir pensando entre todos. Siempre decimos que no tenemos tantas certezas como dudas, y en el trabajo colectivo de pensarlo entre todos es donde seguramente llegaremos a una respuesta lo más fuerte posible, lo más clara posible. Bueno, el aporte entonces de Débora y el nuestro para poder seguir hablando de temas que a veces nos salen en los medios masivos, pero que para nosotros son muy importantes. González no vino, pero nos trajo la música, por supuesto. Dijo que el programa arranca con este temazo, Zigzag, de los Abuelos de la Nada. Disculpen, pero este programa se llenó de brujos. Es hora de escuchar a una científica. Hablamos de ciencia y tecnología con la doctora Victoria Guglielmotti. Científicos, saludamos a nuestra científica favorita, nuestra querida doctora Victoria Guglielmotti. ¿Cómo anda, Vicky?
Hola, Valen, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, aquí surfeando el frío marplatense, ¿eh? Te digo que acá no está mucho mejor, así que por lo menos a nivel clima equiparados. Bien, bien, que no es poco. Bueno, usted sabe que tiene la dificilísima tarea de hacer el aporte de la ciencia a tanto brujo. Somos demasiados brujos, Vicky, me parece acá, ¿no? La verdad que sí, pero bueno, está bien, pues yo ya que estoy ya demasiado rodeada de científicos, entonces también a mí me viene bien. Es un buen balance. El equilibrio, todo en su medida y armoniosamente. Exacto, exacto. Y hoy lo que traje, pues vieron que yo voy encontrando y definiendo como con ciertas temáticas así que me gusta que tengan una línea un poquito más filosóficas más allá, y hoy hice una columna consuelo. ¡Apa! Habrán visto, porque cuando difundía hoy que iba a estar en esta participación mensual en el programa, decía un poquito que iba a hablar de los errores que nos hicieron humanos, ¿no? Porque, a ver, nos equivocamos todo el tiempo, ¿no? Y yo, por ejemplo, que tengo ahí cierto gradito de dislexia, hay veces que quiero decir empanada y digo milanesa, y de esas estoy segura que, Valen, vos también debés tener varias, no vamos a sacar acá trapitos al sol, pero... Yo soy muy de errar palabras, confundir palabras que son bastante parecidas. Entonces, por ejemplo, me ha pasado con una canción que todos conocemos, la de Cambiaste de sacón, dice, ya de Fernando Cabrera, ya no se mojarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón, y canto a veces cambiaste de facón. Y es un giro, cambia totalmente el sentido de la canción. Peligroso. Sí. Así que nos pasa, errores tenemos todos. Errores hay muchos, ¿no? Por supuesto. Y justamente lo interesante es que esos errores son los que hoy a nosotros nos han hecho humanos. ¿De qué manera? Hablando de las mutaciones. Upa. Que es una palabra que a priori, digamos, mete un poquito de quickie, ¿no? Porque, a ver, cuánta película acá, Martín Morales, que estará del otro lado, sabrá y nos podrá nombrar un montón de la cantidad de películas apocalípticas que se han hecho en torno a las mutaciones. Pero, ¿qué es de verdad una mutación? ¿De verdad que nos tienen que dar todo ese miedo que aparentan cuando nombramos la palabra? Y la realidad es que no, porque, a ver. Mientras estamos acá charlando, mientras del otro lado la gente estará tomándose un mate, manejando de acá para allá o lo que fuere, nuestras células, los millones de células que tenemos en nuestro cuerpo, están copiando ADN, ¿sí? Y esta copia de ADN se hace sin parar y es una tarea que es monumental. Pensá, Valen, que cada célula, cada una de esas millones de células que tiene nuestro cuerpo humano, tiene adentro alrededor de 3.000 millones de letras químicas, ¿sí? Que son las que componen la información genética. Es decir, es un montón. Es como estar copiando una librería, una biblioteca entera, letra a letra a mano, intentando no equivocarse y hacerlo sin cometer errores, ¿sí? Wow, es un montón. Así todo, las células son tan inteligentes que lo hacen bastante bien, porque, bueno, bastante enteritos y formados quedamos, ¿no? A lo largo de los años. Ahora, ¿qué es una mutación? Es justamente cuando la célula, al replicarse, al intentar copiar ese ADN, la pifia, ¿sí? Entonces, cuando en esa copia de ADN pifia una letra y pifia un detallecito, bueno, ahí es donde surge una mutación. Pero ¿qué es lo importante que quiero recalcar? La mayoría de las mutaciones en realidad no son malas, ¿sí? Porque imagínate que cuando la pobre tipa está replicando estas 3.000 millones de letras a mano, una por una, A, C, T, G, F, en algún lado te la pifia, pero la mayoría terminan siendo irrelevantes, ¿sí? Okay. Irrelevantes por varias cuestiones. A veces porque justo en ese lugarcito del ADN, esa mutación no tiene ninguna consecuencia, ¿sí? Porque es justo un pedacito que no se encarga ni de fabricar proteínas ni de nada, y porque además tan inteligente ha sido nuestro cuerpo que tiene algunos agentes que justamente se encargan, como en el corrector de Word, de corregir estos errores, ¿sí? Y si ven que la célula la pifió, hay mecanismos que tiene el propio cuerpo para detectar esos errores y para callarlos, ¿sí? Son como una especie de inspectores de calidad moleculares, ¿sí? El problema, ¿cuándo aparece? Aparece cuando estos errores y estas mutaciones empiezan a acumularse, ¿sí? Okay. Y ahí es donde empiezan a surgir, por ejemplo, el cáncer, ¿sí? El cáncer lo que le pasa es una mutación, ¿sí? En la cual esa célula que mutó
ya no tiene los mecanismos reguladores propios del resto de la célula que le dicen hasta dónde crecer, hasta dónde frenar y no crecer más, cuándo morir cuando ya no sirve. Una célula de cáncer no tiene esos límites, ¿sí? Entonces lo que hace es que empieza a reproducirse sin parar, sin parar, sin parar, y es como si fuera un auto sin freno y sin freno de mano, ¿sí? Claro. Ahora, ¿qué es lo importante? Esta mutación que da origen, por ejemplo, al cáncer, es un proceso que en realidad es largo, ¿sí? No es una sola mutación que da origen a eso, ¿sí? Justamente por estos inspectores moleculares que van traqueando los errores, ¿sí? Sino que esta mutación que da origen a un cáncer es acumulativa, ¿sí? Acumulativa por muchos años de cambios genéticos, y por eso es que justamente ahí influye el envejecimiento, el tabaquismo, la radiación UV, ¿sí? Porque justamente estos son todos factores que van siempre a la misma mutación. Cuando se acumulan muchas de esas mutaciones es que justamente pueden surgir enfermedades como, por ejemplo, el cáncer. Son como elementos que ayudan, podemos decir, a alimentar ese error. Exacto, porque son factores que lo que hacen es, básicamente hacen que la célula se confunda más, Okay. ¿sí? Son factores que dañan este proceso de la copia del ADN, entonces tienden a meter más errores en la replicación de ese ADN. Bien. Pero para dar un tono un poco más alegre y no irnos con esta tarde gris, diría el tango, también las mutaciones hacen cosas fantásticas. Porque, por ejemplo, a la evolución, ¿sí? Que es básicamente lo que nos ha permitido adaptarnos a distintas condiciones climáticas, a distintos procesos y demás, la evolución se la debemos a las mutaciones también. Ok. ¿Por qué? Por ejemplo, toda característica humana, todo rasgo adaptativo que en algún momento apareció y que algún grupete de humanos pudo encontrar para que se pase a las siguientes generaciones, tuvo que incluirse en su ADN, ¿sí? Y justamente eso es una mutación. Por ejemplo, la tolerancia a la lactosa, es decir, poder digerir alimentos que tienen lactosa, es una mutación genética. Hace miles de años era imposible imaginar que los humanos, nosotros mismos, fuésemos capaces de digerir alimentos lácteos. Sin embargo, hoy día la gran mayoría podemos justamente digerir la lactosa y tenemos esa enzima incorporada. Y eso también fue una mutación genética. Así que, mira, a las mutaciones también les debemos poder disfrutar helado y dulce de leche, por ejemplo, que no es una cuestión menor. No es una cuestión menor. O sea que en esos errores a veces también puede ser que aparezcan nuevas identidades y que sean cada vez mejor, digo, que se vaya, o por lo menos que generen nuevas creaciones. Exactamente. Entonces, la evolución y estos rasgos adaptativos han venido también de ciertos errores que de repente, por ejemplo, como el de la lactosa, apareció esta enzima que permite que podamos digerir justamente los alimentos lácteos. Me encanta. O sea que nuestra conclusión hoy sería que los errores, la gente que está escuchando está muy preocupada con los errores que comete, el cuerpo, que es una máquina maravillosa, también comete esos errores y no siempre es tan grave. Exactamente, no siempre es tan grave y justamente hemos evolucionado de esa manera. Hemos evolucionado pifiándola, ¿sí? Y fuimos probando, y fuimos corrigiendo, y fuimos improvisando, y así es que somos genes y personas que han podido evolucionar, adaptarse y también tener cierta diversidad, ¿sí? Así que si no tuviésemos mutaciones, no existiríamos como los humanos que somos. Y finalmente los errores también se transforman en, evidentemente, cosas extraordinarias como somos nosotros. Me encantó, me encantó. No se lo vamos a decir a nuestro operador Nico Sobrón porque yo lo reto cada vez que comete un error. Él ahora me va a decir que está mutando en realidad, está creando algo nuevo. Bueno, puede ser, yo le voy a dar la derecha en esto. Y Valen, un pequeño comentario antes de irme y en relación también a la marcha de ayer, que seguro sea un tema principal para hoy. Recalcar que yo no sería capaz de estar hablando de todo esto si no hubiera sido por la universidad pública y por la educación pública. Fui al colegio de la Universidad Nacional de Mar del Plata, me formé en la Universidad Nacional de Mar del Plata, hice mi doctorado gracias a una beca de CONICET en la Universidad Nacional de San Martín y fui muy feliz siendo docente de la Universidad Nacional de Hurlingham, devolviéndole un poco a la sociedad todo eso que a mí me dio con la universidad pública. Así que fuerza para todos y todas allá y salgan a defender la universidad pública porque el daño que se está haciendo es enorme.
Vicky, para nosotros un placer enorme, gran cierre le diste muy, muy atinado para esta semana intensa que se está viviendo, así que un placer enorme como siempre tenerte aquí en Brujos y Científicos. Gracias y saludos. Ahí pasaba, amigos, la doctora Victoria Guglielmotti, amiga de la casa, la pata científica de este programa que hemos denominado Brujos y Científicos, y además una gran amiga que hace un aporte muy importante desde su lugar en la ciencia y también siempre teniendo la perspectiva de lo que pasa en nuestro país. Amigos, esto es Brujos y Científicos y seguimos hasta las 16 aquí en la azotea donde se respira mejor. Casi lo digo al revés, estamos haciendo Brujos y Científicos. No se puede estar realmente informado sin saber lo que pasa en nuestra ciudad. En Brujos y Científicos compartimos el análisis y la información política de actualidad con Facundo Suárez. Ciudad que una vez se me hundió. Quiero cruzar esta cruel realidad. Quiero cruzar de la mano con vos. Quiero zafar del estado, el consumo, el mercado del tiempo sin tener reloj. Quiero saber si me sirve pensar. Quiero saber si me sirve ser yo. ¿Y tu postura cuál es? Tener algo de humildad. Saber decir si está bien. Saber decir si está mal. Muy bien, amigos, en Brujos y Científicos nos metemos con la información de política local, porque va dando vueltas en nuestra agenda la temática, pero queremos unificarlo y que alguien nos ayude a entenderlo. Y para eso tenemos a nuestro querido Facu Suárez con su columna de política local. Facu, querido, ¿cómo anda? Hola, Valen, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, muy bien, con una semana intensa, de todo punto de vista, pero de los políticos ni hablar. Mira, tuve que hacer una selección muy finita, decir, bueno, ¿de qué hablo hoy? Porque la verdad que había temas para tirar manteca al techo, ¿eh? Sí, siempre se te van... De todo. A Facu le pasa, le contamos a la gente que vuelven temas de los que ya trabajó, se van actualizando con nueva información y a su vez le agregan cosas nuevas. O sea, es muy difícil. Totalmente. Mira, vamos a meternos con uno sin historizar, ir a lo último, que es este tema de Punta Mogotes. Es un tema raro, porque, viste, está la política local poniéndole muchas fichas a ese tema, cuando en realidad me parece la repercusión social es bastante nula. Obviamente es un espacio que mucha gente lo mira, pero esta cuestión de la jurisdicción, ¿viste? No sé hasta dónde permea eso en la agenda del tipo de a pie, que acá venía un temporal gigante, paro de bondi, un nuevo ajuste económico, bueno, muchísimas cuestiones. Novedad importante, nosotros lo veníamos contando, hay un juicio donde se va a empezar a resolver la cuestión de la posibilidad de la municipalización del complejo. El gobierno municipal lo reclama como tal, y el lunes hubo una novedad muy importante porque en conferencia de prensa, es una conferencia de prensa que da todos los lunes el gobierno de la provincia, por lo general la encabeza el ministro Bianco, y acá le invitaron a Augusto Costa, que es el ministro de Producción. Y de la nada, si bien uno podía estar sospechando por algunos movimientos de la última semana, fue muy sorpresivo el anuncio de la municipalización de Mogotes, o sea, este reclamo que sostiene hace tanto tiempo el gobierno municipal, y no solo, la verdad que casi la totalidad de la política marplatense en algún momento lo ha planteado, sobre todo cuando es oficialismo en la ciudad y es oposición a nivel provincial. Claro. Digo, porque en el pasado lo ha hecho Raberta cuando gobernaba Vidal, por ejemplo. Anuncia la municipalización, pero una municipalización en 4 pasos, no inmediato, que es donde está poniendo el foco hoy el gobierno. ¿Cuáles son esos 4 pasos? Dice, primero vamos a hacer la licitación. ¿Por qué? Porque tenés los 24 balnearios, esas concesiones vencen ahora, entre julio y septiembre. Entonces el gobierno dice, yo primero voy a hacer la licitación. Armo el pliego de bases en función de un concurso de ideas que acaba de hacer con el Colegio de Arquitectos, que por lo que uno ve, se ve una renovación fuerte de Mogotes, ¿eh? ¿Ah, sí? No es solamente, no es solamente, bueno, a ver si los que hoy tienen los balnearios siguen o si entran otros, sino que hay una reestructuración, una obra de infraestructura, se está pensando, todavía no se sabe bien cómo, una obra de infraestructura de repensar totalmente Mogotes, una nueva concepción del espacio turístico, al menos eso es lo que se buscó en el concurso de ideas. Entonces dice, bueno, licitación, primero licito, una licitación pública
en Argentina de este tipo lleva mucho tiempo. Mucho tiempo. No es algo que lo resuelvan en breve. Tienen que armar los pliegos, llamar a licitación, analizar las ofertas. Bueno, es algo bastante largo. Como eso va a ser bastante largo, lo que resuelve el gobierno de la provincia es, dice, mientras tanto, prorrogo las concesiones vigentes. Claro. O sea, todo lo que está ahora puesto como concesión de estas que vencen en pocos meses, dice, las renovamos hasta en tanto en cuanto haya adjudicación de los nuevos pliegos, de los nuevos convenios que se armen a partir de esta situación. Ahí también tenemos un tiempo que no sabemos cuál es. Segundo paso, la adjudicación. Bueno, dice, una vez que se haga la licitación, se adjudica. Y tercer paso, y ya lo voy pidiendo ahí a Tiso preparar el audio que tenemos preparado de Augusto Costa en esta conferencia, una clave. Dice Costa, hay un tercer paso, que es la ejecución de las obras de infraestructura que van a ir de la mano de estas nuevas concesiones. Escuchen bien lo que decía Costa, así después lo profundizamos. A ver. Tiene que realizarse tomando todos los recaudos y dando todos los pasos necesarios para que este proceso termine de la mejor manera y beneficiando definitivamente a los marplatenses. Por eso, la transferencia, la definición es que se concrete una vez que las obras previstas en el periodo licitatorio hayan sido ejecutadas en su totalidad, garantizando que la ciudad reciba un complejo renovado, moderno y en pleno funcionamiento. Y, por supuesto, la condición de completar las obras antes del traspaso protege el interés público y asegura que la inversión realizada se traduzca en beneficio directo para los turistas y los ciudadanos marplatenses. Bien, hasta ahí Augusto Costa, ¿ahí? Entonces, con esto que sorprendió, Facu, Sí, porque tema. Costa lo que está diciendo es una cosa, dice, yo provincia, soy el garante de que estas obras se hagan, no ustedes municipio. Claro. Que después uno de eso lo complementa con declaraciones de referentes locales como Gustavo Pulti, diciendo, che, la municipalidad la verdad que no tiene muchos pergaminos para mostrar últimamente con licitaciones exitosas. Minera, por ejemplo. Es cierto. Déjennos que la hacemos nosotros provincia, ejecutamos las obras y recién ahí hacemos el cuarto paso del traspaso, que incluso hay un debate si tiene que haber una ley provincial o no para el traspaso, porque Mogotes se crea, la administración de Mogotes a partir de una ley provincial. Pero eso es otro tema. Ejecución de obras. Cuando hablamos de ejecución de obras de un plan de infraestructura de este tipo, no estamos hablando de meses ni de pocos años. Atención ahí, que es algo que ya el gobierno está objetando. Mira, por ejemplo, la licitación del Minela, el plan de obras es 3 años. Pasó medio año y no pusieron un tornillo todavía. Sí. ¿Vieron hace poco que se hicieron las cocheras subterráneas en Plaza España? Sí, señor. Bueno, esa licitación, eso es algo que está dentro de los pliegos cuando se licitaron la última vez las playas de todo ese sector de La Perla. En 2016 se hizo la licitación. Wow. Y las obras se terminaron 8 años después. O sea, no estamos hablando de algo que sea ya ni en pocos años. Entonces hay un periodo bastante prudente de tiempo. La provincia no habla de plazos, pero por uno sabe cómo son este tipo de obras de infraestructura, que es algo bastante largo. La respuesta de la MUNI fue la sobreactuación, un rechazo categórico al planteo de la provincia, que además le dice al municipio algo raro, le dice, vení, participá vos como municipio de la licitación, quiero que también vos aportes. Algo que ya tendría que existir porque Mogotes en términos concretos no lo administra. Claro, no lo administra ni la provincia ni el municipio, es un ente interjurisdiccional donde la provincia tiene 2 de los 3 delegados y el otro es del municipio, porque el municipio ya tiene su silla. Claro. Hay un tema también, porque en esa mesa de Mogotes, los 2 que están por la provincia no responden al Movimiento de Derecho al Futuro Kicillof, sino a Raberta. Responden al sector de Fernández Raberta en Mar del Plata, con lo cual también hay una cuestión de que en el sector de Raberta también los tomó un poco por sorpresa este anuncio. ¿Qué hay detrás? Esto lo habíamos charlado atrás. ¿Qué hay por detrás? Lo dejaron bien en claro cuando uno lee entre líneas tanto las declaraciones posteriores de Montenegro como el propio anuncio de la provincia, que acá la disputa es quién hace la licitación. Claro. Estamos hablando ni más ni menos. Digamos, el control de una caja millonaria muy importante es incluso bastante graficante porque el propio Montenegro dice, acá lo que la provincia está buscando es el control de cajas y hacer política. Bueno, uno lee entre líneas que lo que vos querés es tener eso para vos. Claro. En todo caso. Pero bueno, está eso, novedad de último momento de las últimas horas, hace 2 horas entró ya algo que ya se preveía, todos los que estamos más o menos siguiendo el tema lo prevíamos, que es un planteo judicial de la municipalidad en el marco de la causa esa que todavía está dando vueltas, para que la justicia suspenda todo este proceso del concurso
Algo que también está muy sobreactuado, yo leí la presentación, la verdad técnicamente es muy floja, porque hay algo muy básico. Vos en el derecho contencioso administrativo, lo que impugnás en todo caso son actos del Estado. Y acá no hay ningún acto del Estado. Ellos están impugnando una conferencia de prensa, Claro. un anuncio público, que está bien, tiene sustento político, nosotros lo tomamos como tal, pero todavía no hay un expediente de la licitación. Entonces están pidiendo frenar algo Claro. que no existe en los términos administrativos, que es lo que seguramente le vaya a responder la justicia a la ciudad. Cuando además, Facu, están haciendo caso, digo, hay que ver lo de los plazos, obviamente hay que ver el intermedio, pero están haciendo caso, en teoría, a un planteo de la municipalidad que era, municipalizarlo de nuevo. Están diciendo que sí, Claro. O sea, es raro el planteo. Exacto. Pero bueno, ahí está el debate, otra página más de esto que va para largo y se va a terminar dirimiendo en la justicia, muy seguramente, Okay. este debate. Segundo punto de los muchos que hay dando vuelta, conflicto por el tema del transporte público. Creo que no hay persona que en Mar del Plata que no use transporte, que no esté descontenta con lo que es el servicio. Totalmente. Y que no haya sido víctima de esto que pasó en las últimas horas, que no es inédito porque no es la primera vez que ocurre. Hay un circulito, ¿vieron el meme ese? De que te muestran un círculo en forma de ciclo, de Sí. pasa algo, después pasa el otro, después Sí. el otro. Bueno, más o menos con el boleto es siempre lo mismo. Usted está aquí. Claro, usted está aquí, primero la CAMETAP, que es la Cámara, que en realidad es un solo empresario, que es Juan Insa, Sí. dice no me cierra la ecuación económico-financiera, después le hace un pedido de aumento a la municipalidad, después aparece sorpresivamente la UTA haciendo un paro, generalmente porque no le depositan los sueldos en tiempo y forma, y después el Consejo Deliberante da el aumento del boleto. Es como que más o menos un círculo vicioso que lo vemos hace años. El ciclo de la ¿Y qué vida está del usuario de transporte público sería. Sí, más o menos. Que esta se volvió a reproducir, pero en un contexto muy inédito, porque la UTA formalmente anuncia el paro el viernes a las 5 de la tarde para arrancar a las 6, en el medio de un temporal inédito de la ciudad, Sí. horario de vuelta, sin preaviso, lo estiran hasta el lunes a primera hora, o sea, la gente que el lunes a primera hora tuvo que ir a laburar, tampoco tuvo transporte público para movilizarse, tampoco el fin de semana para gente que trabaja los fines de semana, actividades recreativas, lo que sea. Y en el medio un proceso que avanza, porque primero, los empresarios del boleto está a 1.550 el boleto base, porque después tenés la gente que viajamos más lejos, me incluyo yo, pagamos un poco más, hasta 2.000 pesos en algunos casos. Claro. La Cámara pide esos 1.500 a 2.500. La municipalidad, raramente, muy rápido, el viernes, ni bien sale el paro, eleva un informe técnico que le había pedido el Consejo Deliberante sobre la tarifa, que el municipio dice, la tarifa tiene que valer 1.922. Hay todo un cálculo que se hace, que siempre lo objetan mucha gente de la oposición, que dice, no, vos estás contando mal el combustible, estás contando mal lo otro. Es un número que muchas veces, te digo, lo ponen bastante a dedo. Sí, totalmente. Ese monto. Y aparece algo bastante inédito el día de ayer. Porque en el día de ayer convocan de urgencia una comisión conjunta de dos comisiones, porque mañana hay Consejo Deliberante, entonces para sancionar la ordenanza había que hacerlo así medio a las apuradas. Y en esa sesión el PRO, el concejal, nuestro amigo Julián Bussetti, dice, arranca hablando y dice, voy a denunciar este paro extorsivo de las empresas. ¡Apa! O sea, planteando el propio PRO un locao patronal, porque muchas veces se ha dicho paro extorsivo de los sindicatos. Es muy fácil muchas veces, claro. ¿Viste? Los sindicatos que hacen todo, hacen paro para joderte la vida. Bueno, con los municipales, Bussetti tuvo un problema bárbaro con los municipales. Sí. Pero acá Bussetti dice paro extorsivo de las empresas. O sea, no es un locao patronal, porque en los papeles esto era un paro de la UTA porque los empresarios no le pagaban. Claro. Todo el mundo sabe que la UTA y las empresas juegan en tándem acá en esta situación, pero el propio PRO mostrándolo cierto desencanto que lo manifiesta públicamente. Yo nunca lo vi hacia el PRO manifestando esta cuestión. De hecho es raro porque los empresarios piden 2.500 pesos y la municipalidad le reconoce 1.900. Nunca hubo tanta diferencia entre lo que pedía la empresa y lo que dice el municipio. Pero es muy raro porque Bussetti dice, acá hay un paro extorsivo, pero a punto seguido la comisión aprueba no el aumento del boleto, sino lo que se viene haciendo durante todo el gobierno de Montenegro y es continua con Neme, que es delegarle facultades al Ejecutivo. Es decir, es una potestad originaria del Consejo aumentar el boleto, le pasa la responsabilidad al Ejecutivo de acá hasta el 31 de diciembre. Claro. Entonces es raro, porque por un lado denuncian paro extorsivo y a punto seguido habilitan que la extorsión tenga sus resultados, porque le habilitan el aumento. Exacto. Eso es bastante, quedó muy evidenciado ese movimiento.
Así que próximos pasos es mañana hay sesión del Consejo Deliberante, se va a aprobar esta sesión de facultades y seguramente el viernes, tarde-noche, 7, 8 de la noche, sale el decreto de Neme aumentando el boleto. O sea que le queda la pelota, le va a quedar mañana la pelota en la cancha a Neme, que sigue sumando problemas, podemos decir, en su gestión. Sí. Y guarda, un tema que por ahí no se le dio toda la importancia que tiene, hubo un comunicado de la Cámara, de la CAMETAP, durante el fin de semana, cuando estaba el paro, y ellos salen a explicar por qué no pueden pagar los salarios, que está muy difícil, que hay un desfasaje entre la tarifa y el costo que tiene, los costos y la tarifa, porque hay una responsabilidad del municipio porque están retrasando el aumento, pero dicen algo muy importante, le apegan muy directamente al gobierno nacional, porque existe un sistema de compensaciones. Vieron que estos no son los subsidios, sino son las compensaciones por la tarifa subsidiada. Claro. Vieron que hay sectores, que jubilados, veteranos de Malvinas, AUH, que tienen un descuento del 55%. Correcto. Ese 55%, en el momento, el usuario paga el 45%, y después, con el paso del tiempo, Nación le hace la compensación a las empresas. Bueno, lo que sale a decir la CAMETAP, hay que siempre agarrar con 200.000 filtros lo que diga la CAMETAP, pero lo que dicen ellos es que todas esas compensaciones que les debe Nación equivalen a 3 meses, a la masa salarial de 3 meses, de todos los empleados de las empresas. Es un numerazo. Nadie salió a desmentir esto, claro. Nadie salió a desmentirlo. Entre los ajustes que vieron que ahora hizo un ajuste al ajuste, el lunes Caputo y Milei, entre esos ajustes está lo central de esos 2.5 billones de pesos que recortan, 1.5 son subsidios y compensaciones a tarifas eléctricas, gas y también de transporte. No pareciera ser que la solución pueda venir de la mano de Nación, va a venir del aumento de la tarifa, como viene pasando casi siempre. Tenemos un panorama, entonces, si le pareció complicada la semana pasada, mi amigo, esta que viene va a estar peor. Mi querido Facu Suárez, nos llevamos toda la información y vamos a seguir de cerca todos estos temas, como siempre. Abrazo para todos y todas. Gracias, Facu, como siempre. Facundo Suárez con nosotros, amigos, en su espacio, su columna semanal. Bueno, semanal somos nosotros, y él tiene su columna todos los programas, así que lo es por continuación. Facu Suárez con la columna de política local, amigos. Anoten todos estos temas porque me parece que sigue para largo.